Pero es tiempo de saludar esta mañana al licenciado Jorge Chezal. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, hablemos del escándalo de Birmex. Se supone que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había desmantelado el sistema, el mecanismo de compra de medicamentos, acusando que había hechos de corrupción, que había prácticas corruptas en la compra de medicamentos, que los laboratorios habían abusado, que el gobierno lo había permitido. Nos quedamos sin medicamentos durante un buen tiempo, sufrimos un desabasto tremendo en medio de la construcción de este nuevo mecanismo y pues ahora nos vienen a decir que en Birmex también hay corrupción. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que se está acusando por parte del gobierno federal? Pero la situación es muy sencilla, Erika, y realmente creo que no requiere mayor ciencia. Como todo lo que prometió el señor López, pues era falso, o por lo menos no era cierto. No sé, cualquiera que quiera establecer la diferencia en eso. ¿Por qué? A ver, veamos el caso de Birmex, porque además es un caso paradigmático. Todo el tema, todo lo que está ocupando los medios de comunicación en este momento y de un par de meses hacia atrás, tiene que ver con el hecho de que se anuló una licitación que lanzó esta empresa para el abasto de medicamentos. Y las causas de la anulación son muy simples. Simplemente no cumplieron con la ley en forma alguna. Y aquí hay que decir que quien anuló la licitación no es el perverso Poder Judicial, sino la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la propia autoridad del gobierno federal determinó que Birmex había realizado una licitación ilegal. Ese es en buena medida el tema. ¿En qué consisten estas ilegalidades? Hay varias, pero me voy a detener en dos muy sencillas. Por un lado, no se hizo un estudio de mercado previo que determinara las características de la licitación. Es decir, estos estudios de mercado previos a las compras gubernamentales son los que se realizan para saber exactamente qué se necesita, cuánto se necesita, de qué se necesitan, qué cantidades, qué precios se van a poder obtener, qué precios van a costar propiamente, es decir, el costo que significa en el caso de la distribución de medicamentos, la logística, etcétera, para que la licitación pueda tener información certera. Yo no puedo llegar a postular en una licitación si la información con la que se cuenta no determina realmente cuáles van a ser los alcances o beneficios de esa compra gubernamental. ¿Por qué? Porque cualquier aportación que se ofrezca con participación en la licitación va a ser al aire, va a ser un poco a juicio de quienes están participando y por lo tanto a libre arbitrio de calificación de quien está haciendo la licitación. Y otra cuestión es que pedían requisitos no previstos en la ley. Por ejemplo, el caso de la exhibición de constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales y de obligaciones ante el Seguro Social, que la ley señala que deben acreditarse por parte del licitante que resulta adjudicado, no de todos los participantes. Esto es muy común cuando se quiere manipular una licitación, el imponer requisitos o el establecer requisitos que no están previstos en la ley y que probablemente solamente ciertas personas pueden cumplir. Un ejemplo muy sencillo para que al auditorio le quede claro cuáles pueden ser, por ejemplo, algunos de estos requisitos absurdos. Sabemos nosotros que las marcas, por ejemplo, una marca comercial, tiene una protección de manera que solamente el dueño la puede emplear. Sí. Entonces imagínate que hicieras una licitación en el que digas, vamos a hacer una licitación para comprar determinado número de medicamentos marca X. Bueno, no habría forma más que ese titular de la marca fuera el único que pudiera licitar. Cosas por el estilo fueron lo que pasó en Birmex. Ahora, la Secretaría de la Función Pública, bueno, ahora Anticorrupción y Buen Gobierno, ha señalado que hay 59 empresas en investigación relacionadas con la compra de estas medicinas, que una de ellas ya fue inhabilitada, que es Biomix, para participar en este tipo de licitaciones públicas, etcétera. Pero, ¿qué tendría que suceder de fondo? Porque, a ver, licenciado, cuando tú le dices, pues como muchas de las promesas no se cumplió, no se acabó con la corrupción, cuando estamos viendo las mismas prácticas que en su momento se cuestionaron, ¿qué tendría que pasar de fondo? ¿Cómo tendría que atenderse? ¿Qué dimensiones tendría que cobrar esta investigación y hasta dónde tendría que llegar? Mira, el número justamente de empresas involucradas e incluso las empresas que están siendo investigadas, pues es porque en las licitaciones existe la tentación, y quiero pensar que no pasa muy seguido, pero como lo que uno piense sobre lo que no pasa muy seguido en México es todo lo contrario,
Normalmente estas empresas obran de común acuerdo. Y también en una compra gubernamental puede haber diferentes formas de participación y que los hace convertirse en cómplices. Desde empresas que se inscriben en la licitación sabiendo que no van a ganar, porque lo único que hacen es cumplir con el requisito de número, de estar presente en la licitación y presentar postulaciones que ya se sabe que van a ser rechazadas, y eso va a encaminar a que vaya a ganar la empresa principal con la cual ya tienen un acuerdo previo. Existen también casos de empresas que proporcionan información falsa, es decir, que presentan números que son irreales respecto de sus estados financieros, respecto de sus capacidades, etcétera, y en una licitación, evidentemente, lo que se está castigando cuando se da una acción como esta es el riesgo en que se está colocando el patrimonio público por estos engaños. Y sí, efectivamente, ahorita ya Birmex, por ejemplo, está convocando de nuevo a que participen, a que presenten documentos para la nueva licitación, producto de la anulación que se hizo, y pues vamos a ver qué sucede, independientemente de que, por ejemplo, quienes están involucrados en este proceso anterior, uno ya está inhabilitado y esperemos que haya más inhabilitaciones. Y no hay que perder de vista, porque esto es importante, y en relación a lo que fue tu primera pregunta, no hay que perder de vista que Birmex tiene participación de capital estatal. Es decir, el gobierno mexicano es socio. Ahora, justo en esto me quiero detener, porque la consecuencia de esto nos va a alcanzar a los ciudadanos. Ya se está advirtiendo otra vez pues las medidas que de manera emergente tendrán que tomarse para garantizar el abasto de medicamentos. Es decir, sí, que bueno que se detecten los hechos de corrupción, que bueno que se atiendan, que bueno que se investiguen y que se lleven hasta las últimas consecuencias, pero esto va a tener un efecto en el desabasto de medicamentos, en la falta de disponibilidad de medicamentos que la ciudadanía está necesitando todos los días. Bajo esta premisa, ¿quién tendría que hacerse responsable? Bueno, a ver, el responsable es justamente el gobierno. El gobierno federal es el responsable de la distribución de medicamentos. Entonces, el hecho de que esta licitación haya sido anulada muestra evidentemente la intención del gobierno de que esto funcione como debe de ser, pero falta todavía que el gobierno aplique sanciones para justamente restablecer estas afectaciones. A ver, en el caso de una licitación, en el caso de la licitación, como es el caso de Birmex, en distribución de medicamentos, por supuesto que hay consecuencias que tienen un valor y que se deben de restituir por parte de los responsables, que es precisamente la oportunidad de la distribución de los medicamentos. Es decir, todo lo que se haya visto afectado dentro de todo el circuito nacional de distribución de medicamentos, el desabasto, todo lo que hubiera alcanzado esto, tendrá que ser restituido por Birmex o por quien resulte responsable. Pero además tiene que haber una acción inmediata del gobierno para que se pueda reponer a la brevedad todo el proceso licitatorio y que se pueda finalmente cumplir con la ciudadanía. Porque en esto la oportunidad de que el medicamento llegue a donde deba de llegar es esencial para que esto resulte eficaz. Sobre todo porque por parte de la Secretaría de Salud se ha dicho que se trata, dentro de esta licitación y de estas afectaciones, de 21 claves de medicamentos oncológicos. Es decir, de tratamientos contra el cáncer que no van a estar a disposición porque se ha suspendido pues esta licitación, se ha cancelado y esos medicamentos pues no se van a comprar. La afectación puede ser tremenda, licenciado. Y esas consecuencias también, aunque sean indirectas, esas consecuencias también pueden exigirse las responsabilidades a quien corresponda. Y específicamente, concretamente lo digo, si una persona muere por la falta de medicamentos, puede exigirse la responsabilidad de su muerte a quien haya sido el causante. Pero es que a final de cuentas, pues eso no va a regresar a la vida, eso no le va a regresar el estado de salud, la calidad de vida a las personas que se van afectadas por esta falta de medicamento. Me parece una situación gravísima y precisamente bajo esa premisa te lo pregunto. A ver, insisto, qué bueno que se detectó esta situación de los sobreprecios, qué bueno que se está atendiendo, que se está investigando, pero a ver, no se supone que se deberían de haber construido los mecanismos para evitar llegar a estos puntos, es decir, que la detección fuera mucho más oportuna y evitar estas consecuencias. A ver, aquí creo que hay dos factores. Sí. Por un lado, los mecanismos están diseñados para que las consecuencias se den como se dieron en este caso. Es decir, que después de la impugnación, después de la investigación, se declare la anulación de la licitación. Los mecanismos de acompañamiento
no siempre, es decir, desde el principio, no siempre han sido los más adecuados. Aquí debería de haber una vigilancia desde la convocatoria, porque como yo lo mencionaba, hay incumplimientos a la ley desde la convocatoria, como la exigencia de requisitos no previstos en ley, que debería de haber sido materia de que desde ese momento se anulara. Incluso, a ver, hay una cuestión muy curiosa que se presenta con las licitaciones en general. Llega la licitación, se presenta la convocatoria y entonces se inscribe una empresa a participar en esa licitación. Hay una junta para el análisis de las propuestas técnicas, hay una junta para el análisis de las propuestas económicas y finalmente se da el fallo de la licitación. Y entonces es al final cuando se resuelve quién queda y quién no queda. Ahí es cuando una de las empresas que no hubieran sido beneficiadas por la adjudicación puede presentar la denuncia, el recurso de inconformidad ante los órganos de control. Bueno, cuando se presenta normalmente las resoluciones, pueden ser como en este caso, bueno, pues se anula, pero en ocasiones también los órganos de control participan de estos acuerdos criminales. Y entonces le queda acudir al particular que resultó afectado en la licitación a un tribunal. Entonces cuando presenta la demanda, le admite la demanda y a la hora de resolver le van a decir, oiga, no, es que fíjese que ya no podemos resolver nada, porque resulta que mientras usted se estaba peleando con nosotros, acá con nosotros, demandándolos, pues ellos ya entregaron el dinero, ya realizaron la adjudicación, ya entregaron todo y ya no hay dinero que repartir, ya se gastó. Entonces ya quedó sin materia su juicio. Oiga, pero yo pedí la suspensión. Es que la suspensión no se la podemos dar porque es de interés público. Entonces son litigios que normalmente tienen que desembocar en demandas de responsabilidad patrimonial para que se resarza a ese particular desplazado una cantidad de dinero por las consecuencias de estos actos. Pero mientras, la licitación ilegal ya se dio. Si se da la cancelación del proceso, si se da la anulación como se dio en este caso, se podía haber evitado si desde el principio la autoridad hubiera levantado la voz y hubiera dicho la convocatoria está mal y así no la puedes publicar. Esa es una parte que falla. La otra parte, ¿por qué Birmex llegó a esto? Bueno, pues porque tenía la bendición del señor López, ¿no? Y entonces aquí en México todo lo que huela al señor López debe de ser bueno y por lo tanto nadie lo había voltado a ver. Qué bueno que la Secretaría actualmente en funciones anticorrupción sí lo haya hecho y no le haya preocupado la bendición presidencial anterior. Sí, digamos, dentro de lo malo hay algo rescatable, que esto está siendo tema de debate, de discusión, que se está investigando y déjame plantearte desde esta perspectiva, me parece que también tiene que ver con una postura por parte de la presidenta, que si bien de manera abierta no rompe con lo que generó y dejó Andrés Manuel López Obrador, pues al menos tampoco le está entrando a ocultar cosas. No sé si esto valga la pena destacarlo o tendríamos que darlo por hecho, que se está haciendo se está haciendo su trabajo y se está cumpliendo con su responsabilidad, pero pues dada la realidad de este país, es algo que tenemos que mencionar. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero si me permites, regresamos contigo para seguir conversando de otros dos temas que me parecen de verdad interesantes, muy interesantes, y que tienen que ver con lo que se ha estado hablando recientemente en este país. Uno, mientras hay dificultad para devolver el tema de los impuestos a los ciudadanos comunes, hay quien pues le van a regresar y una millonada, y quiero que nos expliques por qué. Y en segundo lugar, también este tema de debate sobre los propineros, los trabajadores que reciben propinas y que luego se dice, tanto es su sueldo base, no cumple ni el mínimo, pero con las propinas se compensan. Y se está discutiendo y se está debatiendo a nivel federal y platicamos de ello, si me lo permites, a regresar. Claro. Enseguida volvemos. La Cámara de Diputados aprobó ya esta iniciativa para que trabajadores de gasolinerías, de hoteles, de bares, de restaurantes y de algunos otros lugares en donde pues reciben propinas, se les garantice por lo menos el pago del salario mínimo y no únicamente les digan van a ganar 6,000 pesos al mes, pero no te preocupes, vas a compensar el salario, vas a llegar al mínimo con las propinas, sino que el salario mínimo de entrada esté garantizado. Pero, a ver, esto es lo que nos dice la Cámara de Diputados. Yo lo que quiero conocer es el análisis que hace el licenciado Jorge Chezal, experto en temas jurídicos, de qué es lo que realmente se está discutiendo, qué es lo que ha aprobado la Cámara de Diputados, qué efectos y qué repercusiones tiene y a qué situación atiende. Licenciado, estamos de regreso contigo. ¿Qué tal, Erika? Esta reforma que aprueba la Cámara de Diputados, que llega justo en un momento en el que hay otras reformas que afectan justamente a estos mismos sectores en curso,
pero que esta particularmente es muy importante. A ver, ¿qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Reforma la Ley Federal del Trabajo en relación con el tema de las propinas. Y es que existía, pero por lo menos todavía existe, porque todavía falta que pase a la Cámara de Senadores, Sí. una práctica común en este tipo de establecimientos, en donde se compensaba efectivamente: yo te voy a pagar poco, o incluso no te voy a pagar nada, y vas a estar exclusivamente en función de las propinas que recibas. La Cámara de Diputados dice, a ver, primero que nada, primer punto, se tiene que garantizar un salario mínimo profesional establecido para cada uno de estos giros: restaurantes, gasolineras, deportivas, etc. Pero adicionalmente, en estos establecimientos se recibe una cantidad por compensación, vamos a llamarle así, como agradecimiento del servicio por parte del usuario, del cliente, del comensal, etc. Entonces, tiene que considerarse primero este salario mínimo específico, porque eso es lo que debe de ganar el trabajador. De ahí hacia arriba, su salario se va a integrar también con propina. Es decir, el salario integrado, tratándose de estas actividades, por ejemplo, el caso de los restaurantes, el artículo 846 de la Ley Federal del Trabajo dice que las propinas son parte del salario, pero no lo compensa. Esto es muy importante. Es decir, no lo sustituye, es un adicional. Otra cosa que se establece también en esta reforma es algo que ya era una práctica muy común. Hace muchos años la propina se le dejaba al mesero, por ejemplo. Voy a hablar del giro de restaurante. Ya tiene un buen tiempo que la práctica es: la propina se distribuye equitativamente entre todos los que participan en el circuito productivo del restaurante. Es decir, va a recibir su parte de la propina, la parte de la cocina, la parte de la limpieza, la parte del mesero que está atendiendo en la mesa, y esa distribución normalmente los patrones la asignaban. Decían, vamos a hacer el cálculo para que todos, en función de la actividad que desarrollan, reciban proporcionalmente la parte de la propina que les corresponda. Pero ahora ya no lo van a hacer los patrones, ahora son los trabajadores los que tienen que disponer de esas propinas y acordar la distribución equitativa de las mismas, dejando a los patrones de lado en la intervención de esa parte. Y por otro lado, también otra cuestión interesante que se establece dentro de esta reforma es que este reporte de propinas, en cuanto a decir cuánto es lo que se ingresó de propina, cómo se va a repartir y todo, puede ser sujeto de vigilancia de la autoridad laboral. Una parte, sin embargo, que es importante destacar, es que introducen una disposición donde se dice que la propina podrá o no, a solicitud del mismo cliente, ser incluida en el ticket de la venta, es decir, en la cuenta que te llevan a la mesa. Y eso sí tiene un problema para el sector, porque si es que esto se hace así, en primer lugar, no corresponde el pago del impuesto por el ingreso de la propina al restaurante, sino que es parte del ingreso del trabajador. Y recordemos que los trabajadores también deben de pagar impuestos. Pagan con una tasa diferenciada y tienen una parte exenta. Sí. Justamente en el caso de los trabajadores, en el caso de restaurantes, la parte exenta es su salario mínimo y por lo que tendrían que pagar, si quieres con una tasa muy baja, pero tendrían que pagar impuestos, son la parte de las propinas. Entonces, si estas se incluyen en la nota de venta, entonces el patrón tendrá que tener muy bien diferenciado en su contabilidad para efecto de que no tenga que absorber el pago del impuesto como propio. Uy. Así es, como propio, ¿no? Entonces, vamos, la reforma es buena, sí, ha gustado, bueno, tan gustó que yo creo que es de las únicas cosas que se han aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, ¿sí? Pero sí, me parece que esta carga administrativa habrá que ser revisada en el Senado de la República para que el sector restaurantero no lo resienta. Eso es el tema que yo le quería mencionar, licenciado. Buenos días. El autor de esta iniciativa que ha sido aprobada es Pedro Aces, el líder obrero que en su momento pues, es el patrocinador del Monrealcóptero, ¿te acuerdas? Era el que le daba los aventones a Ricardo Monreal en helicóptero y era de Pedro Aces. Pero en diciembre, Pedro Aces había presentado esta iniciativa de otra forma. Querían meterle mano, querían que todas las propinas de los meseros, de los franeleros, de los despachadores de gasolineras, todas esas propinas
dieran impuestos. Es decir, que de esas propinitas que les da, pues, cualquier persona que llegaba a una tienda o restaurante, de esas propinas que se les daban, entonces dieran un porcentaje de impuesto. ¿No va ahí también implícita esa parte también disfrazado de esto de poner el salario, en este caso, a las personas que gozan o tienen una propina, licenciado? Lo que pasa es que aquí, a ver, sí, Jonathan, sí tiene que ver con eso, pero de una manera que hay que ser muy cuidadosos para poderlo ver. Toda persona tiene que pagar impuestos, digo, incluso los trabajadores. Tienen una parte de sus ingresos exentos, pero tienen una parte que no está exenta. Y se aplica una tasa baja de impuesto sobre la renta, pero tienen que pagar. Y evidentemente aplicar deducciones y lo que quieran. Este impuesto le hace la retención normalmente el patrón y lo entera el patrón. En el caso de las propinas, ahora el hecho efectivamente de tener un salario mínimo es porque esa parte va a ser la parte exenta, y sobre las propinas, pero ya específicamente de las propinas, podrá cobrarse el impuesto. El problema, como estaba la iniciativa de Pedro hace antes, es que era en general sobre las propinas. Y si hablábamos de trabajadores que no recibían un salario mínimo, no tenían una parte exenta, sino que directamente tenían que pagar el impuesto por el total del ingreso, que eran las propinas, en función del manejo que se daba a ese ingreso. Entonces ahora esta división, sí, sigue causando la posibilidad de que tengan que pagar un impuesto, pero como todos los mexicanos, es decir, por un ingreso que tienen y que forma parte, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, de una base gravable, evidentemente muy ventajosa para los trabajadores, pero que de todos modos algo tendrán que aportar. La cuestión aquí es, como siempre, el cómo se va a implementar, y creo que ese va a ser el tema más fino. Y ya nos alcanzó el tiempo para platicar del otro tema, pero mientras la presidenta le decía a los contribuyentes, sean pacientes, sí les van a regresar lo que corresponde del pago de sus impuestos y lo que se les tiene que reintegrar, pero tengan paciencia. Hay a quien pues ya las instancias correspondientes han determinado se le tiene que regresar. Dinero santo te refieres, ¿verdad? Millones de pesos, sí. Pero bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión, licenciado. Muchas gracias. Perdóname muy rápido, creo que es un tema importante, porque hay que decir que a Norberto Rivera, el cardenal, le están devolviendo el dinero por culpa de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. No es un favor que le están haciendo. Sí, claro. Es porque la Asamblea Legislativa violó la Constitución al expedir la ley impositiva en la Ciudad de México. Oye, que el escándalo y el cómo lo tiene todo este dinero, etcétera, es otro tema, pero que efectivamente lo que la autoridad permitió, toleró, que generó, bueno, pues ese es otro asunto y ya lo platicamos la próxima semana si nos lo permites. Gracias, licenciado. Hasta luego, gracias. Muy